¿Qué pasaría si después de someternos a un trasplante notásemos que nuestra vida está cambiando? ¿Qué sucedería si el órgano que hemos recibido modificase algunos aspectos de nuestro carácter, nuestra emotividad o forma de entender el mundo? ¿Puede una persona dejar de ser quien era y ser poseída por otra personalidad a partir de un trasplante? Este es el argumento que nos ofrece la novela El Otro, que acaba de publicar Clara Tahoces, grafopsicóloga y redactora jefe de la revista Más Allá. Es una novela, es una narrativa que estoy revisando y que nos hemos leído. Hemos tenido el gusto de disfrutar de su lectura gracias a Clara Tahoces, como decimos, la autora de este libro, este volumen que les muestro, El Otro. Un libro que nos habla de personas que supuestamente, tras haber recibido el órgano trasplantado de otro ser, han percibido cosas que en su vida natal, que en su vida biológica nunca habían experimentado. Casos extraños, sorprendentes, que Clara Tahoces nos muestra en su último libro, El Otro. La tenemos detrás del hilo telefónico. Clara Tahoces, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Clara. En primer lugar, mil gracias por tu trabajo. Sorprendente. Gracias a vosotros. Entiendo yo que, claro, es una narrativa, hablamos un poquito de ficción, pero supongo que no solamente habrás hecho un trabajo de campo, sino te estarás apoyando sobre algún hecho real. Sí, bueno, obviamente se trata de una novela y la mayor parte de lo que cuento es una ficción inventada por mí, pero sí que existe una serie de casos muy puntuales, esto hay que decirlo, no es la tónica habitual ni mucho menos, pero están ahí, esperando a que la ciencia se interese por ellos y les dé una respuesta, ¿no? Y efectivamente son personas que supuestamente experimentan cambios, especialmente en su forma de ser, en los gustos, en las apetencias, por ejemplo, de comidas, de alimentos concretos que antes no comían y que de repente les apetecen, pero también incluso que tienen recuerdos, sueños extraños con personas que no conocen y que posteriormente, después de mucho interrogarse y de casi hacer una investigación para localizar a las familias de los donantes, descubren que tienen mucho que ver con sus recuerdos, con sus sueños y con sus vivencias. Entiendo yo que tendrás algún que otro caso, ¿no, Clara, que nos podrías contar, desvelar esta noche? ¿Alguno que te haya sobrecogido sobremanera? Bueno, quizá el más documentado, el más conocido, puesto que fue una persona que recibió un trasplante, un doble trasplante, en este caso de corazón y pulmones en el año 88, fue la primera mujer trasplantada en Nueva Inglaterra, y esta mujer, pues, que se llama Claire Sylvia, era bailarina, y bueno, pues después de padecer una grave enfermedad, una hipertensión pulmonar primaria, pues entró en lista de espera para trasplante y recibió estos órganos. Y hasta ahí todo perfecto, y además yo quiero decir desde aquí que yo soy partidaria de la donación de órganos y también, por supuesto, de los trasplantes. Creo que son necesarios para salvar vidas, ¿no? Entonces, a raíz de este trasplante, ella afirma pues que empieza a tener primero unos sueños extraños en los que veía a un joven casi recién cumplida la mayoría de edad, un joven bastante joven, vamos, que incluso sabía el nombre de este joven, y cuando despierta el trasplante ella afirmaba, decía que el joven con el que le había soñado era la persona que le había donado esos órganos y que se llamaba Timothy. Incluso daba la inicial del apellido, una L. Lógicamente toda la información relativa a los trasplantes es confidencial, es un ejercicio anónimo y no se puede facilitar datos tanto del donante como de la familia, porque existen componentes emocionales importantes en este aspecto, ¿no? Ella preguntó, porque tenía curiosidad, porque aparte de esto notó también una serie de cambios en la alimentación. Ella, como era bailarina y se cuidaba mucho la dieta, no comía determinadas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que le apeteció nada más ser trasplantada, y le preguntaron, ¿qué es lo que a usted le gustaría ahora tomar? Por ejemplo, ella dijo que una cerveza, que era una cosa que ella no probaba nunca. Cuando ella pudo ya por fin conducir y salir a la calle, lo primero, al principio donde fue un sitio de comida y pidió pollo frito al estilo Kentucky. Otros de los alimentos que no probaba porque no le gustaban eran los pimientos verdes, y de repente tenía muchas ganas de comer pimientos verdes. Pero sobre todo eran esas sensaciones de, como digo, de sueños extraños con lo que ella decía que era el donante, ¿no? Posteriormente, ya ha pasado un cierto tiempo,
pudo localizar a la familia del donante y habló con ellos y le explicó una serie de vivencias que había tenido, entre ellas las que he comentado, pero otras muchas más. Y la familia, bueno, pues le confirmó que efectivamente el donante se llama Timothy, por supuesto, que le gustaba el pollo frito, los pimientos, la cerveza, y era un joven que había fallecido en un accidente automovilístico, en este caso con un accidente con una moto. Y ella también se había aficionado a montar en moto, es decir, una serie de cosas que a ella dejaron totalmente impresionada porque, claro, los detalles eran muy precisos, ¿no? Claro, es que, Clara, somos energía, ¿verdad? Estamos divididos por canales energéticos, nos hablan de chakras, ¿verdad? Y cuando hay un chakra que está bloqueado, como que parece que no fluye esa energía y nos encontramos mal. Claro, cada chakra tiene una correspondencia con algún órgano de nuestro cuerpo y si ese órgano pues, no está equilibrado, no está bien alimentado energéticamente, si lo trasplantamos a otro cuerpo que a lo mejor sí que lo está o no, puede tener esa alteración. Yo no sé, Clara, ¿hasta qué punto te ha sobrecogido de forma particular el hacer esta novela? El otro, esa forma de investigar, todos somos conscientes de lo que estamos comentando y ojalá podamos trasplantar muchos órganos y ayudar a mucha gente que lo necesite. Evidentemente esto no va a ocurrir siempre y además estamos hablando de un supuesto, de una hipótesis bajo, entiendo yo, sobre algunos estudios que tú habrás hecho y con experiencia que hoy nos estás demostrando a través de este programa, ¿verdad? Vaya por delante que estamos a favor de los trasplantes, pero verdaderamente, no sé, la personalidad de un individuo, por ejemplo, de un asesino, ¿se podría llegar a trasplantar gracias a esos puntos que antes comentábamos, Clara? Bueno, esto quizás es mucho suponer porque no tenemos una respuesta para ello. Yo por eso he creado una novela, para poder fantasear, entre comillas, ¿no? Y poder explicar algunas cosas que quizá no es... O sea, estamos hablando ya de una posesión casi espiritual cuando los casos de los que hay registrados no llega a ser una posesión, ni mucho menos, sino adquirir una serie de gustos y de aficiones que no se tenían antes, que coinciden casualmente con las que tenía el donante, ¿no? Esto, claro, las investigaciones que se están haciendo, se están llevando a cabo, los expertos lo que nos hablan es de que la memoria de las células de nuestro cuerpo puede estar, puede pervivir de alguna manera y al trasplantarlo a otro organismo, al juntarse con el resto de las células, originar esos recuerdos, esas vivencias que no se habían tenido antes, ¿no? Que podría tener, como decimos, una base más biológica que psicológica, pero que tampoco sería una cosa, digamos, que llegara a afectar de un modo muy inquietante a nadie, ¿no? Y sobre todo porque son casos muy puntuales que lo que habría que preguntarse es por qué les pasa a unas personas que reciben órganos y no a otras, porque tengamos en cuenta que los trasplantes cada vez aumentan. España, por ejemplo, es el líder de donación de órganos de todo el mundo. Y claro, se realizan muchos trasplantes a lo largo del año. Entonces, que haya una serie de casos en donde pasan estas cosas, digamos, extraordinarias o difíciles de explicar por la ciencia, nos deja un poco sorprendidos en el sentido de que, bueno, ¿por qué no le ocurre a todos los que reciben un órgano, ¿no? Claro. Esta es quizá una de las grandes preguntas que yo me hago y que todavía no hay una respuesta científica para ello, suponiendo que los casos que se han documentado terminen teniendo esa explicación, y que hablamos de la memoria celular, que tampoco se sabe. Es decir, estamos hablando en el terreno de las hipótesis, un terreno que es resbaladizo y que tiene también, aparte de esto, unas connotaciones psicológicas importantes, porque no olvidemos que quien recibe un órgano vital, sobre todo cuando es una cosa que de nuestra vida pende un hilo y tenemos la suerte de que alguien muy generoso nos deja una parte de sí para poder seguir viviendo, el receptor experimenta una sensación ambivalente o de emociones encontradas. Por una parte, y siente un gran agradecimiento tanto al donante como a la familia por haber consentido la donación, pero por otro también a veces se desencadenan sentimientos de culpabilidad, en el sentido de que estamos viviendo gracias a que otra persona ha muerto, que aunque no sea culpa nuestra, evidentemente que esa persona haya muerto, pero que te llevamos una parte dentro, ¿no? Seguiremos degustando de tu libro. Clara Tahoces, grafopsicóloga, periodista, escritora y autora de este libro, publicado por Minotauro, El Otro. Clara Tahoces, redactora jefe además de la revista Más Allá. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo fuerte, Clara. Muy buenas noches. Buenas noches.